Bueno, hoy vamos a hablar aquí un poquito, os voy a hablar de hidrógeno. Ahora el hidrógeno es un gas que está muy de moda y las tecnologías del hidrógeno, porque son muy multisectoriales, y lo que voy a intentar es aportaros lo que creo que generalmente falta en el sector, que es una visión un poco más global de por qué el hidrógeno está de moda y cuál es la razón subyacente que hay en nuestra sociedad para que el hidrógeno ahora esté de moda, ¿vale? Bueno, yo soy Marcos Rupérez, soy este tipo de allí, y bueno, pues soy ingeniero industrial y MBA de Instituto de Empresa, y soy freelance y trabajo para empresas como Grupo Álava, por ejemplo, una de ellas, ayudándoles en consultoría, digamos, e ingeniería de diferentes áreas, siempre relacionadas con hidrógeno. He fundado varias empresas, etc. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar de responder en toda esta charla es ¿por qué hidrógeno? ¿Por qué ahora? Espera que no. ¿Me podéis poner el contador, por favor, que está parado? Que si no, estaré 3 horas hablando aquí. Aquí pone 25 minutos y pone 25:00 aún. Quiere decir que no... Vale, ahora sí. He ganado un minuto. Bueno, lo que vamos a intentar responder en la charla es lo que pone aquí, es ¿por qué hidrógeno y por qué ahora? Es decir, seguro que, no sé de qué sector sois cada uno de vosotros, pero al igual que Grupo Álava cuando vino a mí, en muchos de los sectores se está oyendo el hidrógeno va a tener un papel relevante, el hidrógeno puede ser uno de los vectores del cambio o del futuro, etcétera, y cada uno lo ves desde su sector y cada uno lo suele ver como una cosa que le ha llegado, no impuesta, pero como una cosa que ha aparecido en su mundo. En su mundo ha aparecido de repente un jefe que, oye, vamos a hacer cosas de hidrógeno, mira, a ver, entérate esto del hidrógeno que suena tanto. Pero poca gente se plantea cuál es la razón por la que el jefe del jefe de su jefe le ha dicho hidrógeno ahora. Entonces vamos a intentar responder esto. ¿Por qué el hidrógeno está en boga hoy en día y por qué en este momento exacto? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a partir de la base, de la base social o de la base de la problemática mundial, que es esta, uno de los problemas mundiales negacionistas del cambio climático aparte, es el cambio climático. Es una problemática a la que nuestra sociedad se está enfrentando. Pero esa no es la única problemática a la que se está enfrentando, esa es la más popular, esa la más mediática, pero hay otra problemática muy asociada al cambio climático, que es la dependencia energética de combustibles fósiles. Y podemos hablar aquí de si hay suficientes combustibles fósiles o no en el mundo, eso sería discutible, pero lo que es indiscutible hoy en día, y hay gente que aún me lo discute, es que en el lugar en el que vivimos, que es Europa, no hay combustibles fósiles y tenemos serios problemas para abastecernos de combustibles fósiles. Y tenemos guerras de la leche por combustibles fósiles a día de hoy. Y el que discuta esto es que no conoce la política internacional y no entiende de qué de verdad van las guerras en las que estamos metidos como OTAN, ¿vale? Entonces, esta es una problemática muy importante que se suele obviar y que no suele estar en los medios, porque en general se soluciona con guerras y no es bonito hablar de ella. Pero es una problemática a corto plazo incluso igual o más acuciante que el cambio climático, porque a largo plazo el cambio climático puede ser algo más relevante o que va a afectar más a la vida humana, pero a corto plazo, si mañana no tenemos gas natural, este país cambia muchísimo. Este país deja de tener fertilizantes, este país deja de tener industria y deja de tener calderas en nuestras casas, ¿vale? Y a corto plazo esto es algo muy acuciante y en términos económicos también. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución obvia a ambos dos problemas? La solución obvia es el cambio de las energías primarias del mundo a renovables de todo tipo. Aquí he puesto una imagencilla en la que también salen árboles porque la biomasa también es una renovable, ¿vale? Esto es una solución a ambos problemas. Es decir, si dejamos de consumir fósiles, dejamos de depender de ellos y dejamos de emitir CO2 y por tanto no hay cambio climático, ¿vale? Pero no todas hay soluciones parciales a uno de los dos problemas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Esta es la curva de producción de petróleo de Estados Unidos, que iba decadente hasta 2005 o así. En 2005 empezó a impulsar el fracking y de repente ha pasado a ser de nuevo uno de los principales productores de petróleo del mundo.
Esto soluciona el segundo problema que os he contado, obviamente no soluciona el primero. Hay otras tecnologías, como pueden ser las tecnologías de captura, que solucionan el de un lado, pero no el del otro. Y por eso os quería exponer los dos problemas, porque habitualmente se habla de cambio climático, cambio climático, cambio climático, y el otro problema es el elefante en la sala, y es un elefante casi más grande que el otro, ¿no? Entonces, conviene partir de esa distinción y entender que pues, las tecnologías de captura de CO2 pues, son un tipo de tecnologías que tienen el problema de que solo a Europa, por ejemplo, son unas tecnologías bastante estratégicamente absurdas en tanto y cuanto no tenemos fósiles. Pues que vamos a apostar porque además de no emitir CO2, nos hacemos independientes del resto de países. Vale, entonces, ¿cuál es el reto mundial? ¿Cuál es a lo que nos estamos enfrentando? Hoy en día, muchas veces, por lo menos en el sector energético, se tiene la sensación de que estamos avanzando muchísimo, de que en España hay muchísimos molinos, de que en España hay muchísimas placas y de que incluso nos estamos pasando de vueltas, ¿vale? La realidad en el mundo, ¿esto es el mundo? Sí. La realidad en el mundo en general es que el 83% de toda la energía primaria que gastamos es fósil. Y la realidad además es que el otro 20% ni siquiera es renovable. En general es renovable una parte de eso, la mayor parte hidroeléctrica tradicional y nuclear. Lo que es renovable, como moderna, por así decirlo, molinos eólicos, placas, es como un 3%. ¿Sí? Más o menos. No, es como un 5%, todo eso es renovable. Y diríamos, bueno, en España estamos mucho más avanzados. En España, bueno, en ese mix hay muchos países en vías de desarrollo que seguro que queman mucho. Bueno, en España estamos mucho más avanzados, un 69%, y no estamos más avanzados porque tengamos renovables, estamos más avanzados porque tenemos nuclear, principalmente. Los números, si no tuviéramos nuclear, serían muy similares o 3 puntos mejores que la media del mundo. Entonces, el reto es brutal, estratosférico. Es, después de años y años de promoción renovable, las renovables eléctricas son un 3, un 4%, un 5% del mix primario. Y, según los retos Horizonte 2050, para solventar esos dos problemas que hemos hablado, tiene que llegar a 0. Entonces, ¿y por qué el problema parece que estamos en una vía de solucionarlo más de lo que es la realidad? Quiero decir, ¿por qué tenemos la sensación de que sí que hay muchas renovables y nos cuentan todos los días en prensa, hoy el 100% de la energía de España ha sido renovable? Y dirás, hostia, Marco me está mintiendo. ¿Cómo puede ser que haya días que el 100% de la energía de España sea renovable y luego solo salga el 3% de media? Bueno, pues por esta razón. ¿Por qué? Porque el consumo de energía primaria de España es ese número, que transformado a kilovatios es este otro número, 1 millón de gigavatios, y el consumo de energía eléctrica de España es este otro número, que es 250. Lo cual quiere decir que el 80% de la energía que consumimos no es eléctrica. O sea, un país como España, aunque instale infinitas placas solares, aunque instale infinitas baterías y ciclos de bombeo para poder gestionar esas renovables, o sea, que toda la red eléctrica fuera renovable ya sería un reto. ¿Por qué? Porque las renovables son intermitentes, producen cuando hay sol, cuando hay viento, cuando hay agua. Bueno, cuando hay agua es más gestionable, pero cuando hay sol, cuando hay viento. Entonces, aunque instaláramos muchísimas renovables, aunque instaláramos muchos sistemas de almacenamiento y gestión de red para poder transmitir esa energía de cuando hay sol a cuando no hay sol, de cuando hay viento y cuando no hay viento, aunque llegáramos a un 100% de red renovable, no habríamos solucionado casi nada del problema. Habríamos solucionado un 20% del problema. Y esto es algo que no suele estar como en la conciencia colectiva. Nos pensamos que lo que hay que hacer es instalar paneles y no nos damos cuenta que las calderas de tu casa no van con paneles, que la industria española no va con paneles, que la industria química no va con paneles, que el 80% de las cosas, que casi nada va con electricidad en el fondo. Lo que pasa es que en nuestro día a día, en la realidad práctica, nuestros móviles, nuestros ordenadores, las cosas que nos facilitan más la vida son eléctricas y tenemos la sensación de que la electricidad está en todos sitios. Pero probablemente de vuestro móvil el impacto energético mayor no es la carga del móvil, sino la energía que se ha usado para hacer el plástico de ese móvil. Y la energía que se ha usado para hacer el plástico de ese móvil, creerme, no es electricidad, es gas natural o es petróleo directamente. Entonces, ¿por qué os cuento todo este rollo? ¿Por qué toda esta introducción? Porque aquí, en este 80%, es donde se enmarca el hidrógeno. Dentro de ese 80% de... Bueno, vamos a pasarla, que esta no sé. Dentro de ese 80% de consumos primarios de la sociedad en la que vivimos, que no son eléctricos, se enmarcan muchas cosas. Se enmarcan prácticamente toda la movilidad, tanto terrestre como aérea como marítima. Se enmarca prácticamente toda la generación de calor, tanto residencial
como industrial, se embarcan un montón de procesos químicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que para poder, como las renovables que estamos promoviendo como sociedad son renovables eléctricas, son renovables que generan electricidad, hay un proceso que se llama electrificación de la economía, que mucha gente confunde con poner coches eléctricos en las calles. Y sí, poner coches eléctricos en las calles es una manera de electrificar una pequeña parte de la economía. Pero electrificar la economía es convertir ese 80% de energía que hoy es primaria, directa, fósil, en, no primaria, porque la electricidad no es una energía primaria, en consumo eléctrico, ¿sí? En que en lugar de consumirse fósiles se consuma primero electricidad. Y eso no necesariamente emite menos CO2, porque si electricidad la puede estar generando con carbón, pero al menos permite la oportunidad de que tú vas haciendo crecer la red eléctrica. Si la red eléctrica de consumo es 1, pues tendrá que pasar a ser 5 para que este 80% se integre en la red eléctrica y entonces sí instalar paneles para que esa red eléctrica absorba eso. Y cuando empezamos a hurgar en todos esos usos que hay directamente fósiles, empezamos a entender por qué son directamente fósiles. Y son directamente fósiles porque un litro de diésel tiene 10 kilovatios hora y una batería tiene 0,2 kilovatios hora por kilo. Entonces, son directamente fósiles porque el petróleo es la hostia. Y suena un poco polémico esto, pero el petróleo es la hostia. La humanidad no ha descubierto un líquido tan fácilmente transportable o una materia que contenga tanta energía y tan fácilmente transportable y utilizable. Entonces, en nuestro coche llevamos 50 litros de diésel, que es una cantidad de energía que ni en 500 kilos de batería se almacena, ¿sí? Entonces, y hay muchas de esas aplicaciones en las que sigue siendo estrictamente necesario esa intensidad o esa necesidad de energía. Y ahí es donde entra el hidrógeno. El hidrógeno no es una forma, sí es una forma de almacenar energía, pero su uso principal no es el almacenamiento de energía, sino la transferencia de energía del mercado eléctrico, por así decirlo, a otros mercados directamente fósiles que requieren de una energía en forma de un fluido, como puede ser un combustible, en forma de un sólido combustible, en forma de un sólido combustible que transformas en gas, en forma de un combustible, ¿sí? Entonces, ha salido la misma. Bueno, para entender un poco qué es lo que se plantea, bueno, pues lo que se plantea el hidrógeno, por poner un poco la base, porque estoy aquí asumiendo que entendéis qué es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas que se genera inyectando energía eléctrica a agua y partiendo la molécula de agua generando hidrógeno y oxígeno. Lo que haces es coger electricidad y transformarla en un gas combustible. Coger la energía de la electricidad y transformarla en energía química de un gas, ¿vale? Mediante un proceso que se llama electrolisis, almacenamiento y un uso final. Entonces, para entender bien el hidrógeno, hay que entender que hay que rascar en cada una de las aplicaciones y entender cuáles son las posibles competencias futuras. Es decir, tú tienes un coche. ¿Un coche puede ser de hidrógeno? Hoy en día, ¿un coche de qué es? Un coche es de combustible fósil líquido. ¿Puede llegar a ser de hidrógeno? Sí. Hay que entender cuáles son las competencias, cuáles son las posibilidades que tenemos como sociedad de cambiar ese coche de fósiles. Pues bueno, hay coches eléctricos, hay coches hasta de gas comprimido y hay coches de hidrógeno. Entonces, para entender dónde el hidrógeno puede tener o para formarse una opinión crítica de dónde el hidrógeno puede tener un hueco en la sociedad y en el mundo de la energía, hay que ir a cada una de las aplicaciones y entender cuál es el estado actual para entender cuál es el requerimiento de los clientes y de la sociedad hoy, entender cuáles son los posibles sustitutos no emisores de CO2 y ver si el hidrógeno es la mejor opción, por lo menos de los sustitutos, ¿sí? Entonces, el hidrógeno vale para muchísimas cosas y lo vais a ver en muchos sectores, porque valer es un gas combustible, pues vale para casi todo lo que valen los fósiles. Como aplicación práctica, tecnológicamente se puede usar para casi todo. Ahora, la mejor opción es para algunas cosas muy concretas, ¿sí? Y es por eso que ahora estamos en un proceso en el que hay mucho hype, como se suele decir, en el que todo el mundo ve que el hidrógeno podría tener aplicación en su sector, pero no tanta gente está viendo que igual tendría aplicación, pero que en realidad no la va a tener porque a largo plazo lo que tiene más sentido usar no es hidrógeno, ¿vale? Entonces, bueno, la Comisión Europea le llaman hard to abate sectors, que son sectores difíciles de abatir, es como sectores dentro de la sociedad que es difícil convertir a no emisiones y que el hidrógeno es necesario porque otras opciones no son viables, ¿vale? Entonces, pues voy a poner un ejemplo de un hard to abate sector
muy típico, y es que, si hay alguien de Airbus, me supongo que me querrá matar por lo que voy a decir, y pido disculpas, pero bueno, Airbus tiene ciertas campañas de marketing, o todas las fabricantes de aviones, sobre aviones eléctricos, y os voy a contar que aviones eléctricos no va a haber nunca, jamás. ¿Por qué? Porque un avión eléctrico, estos son unos cálculos de mi LinkedIn, porque un avión eléctrico, si cogemos un Boeing 737-800, que este es el vuelo típico europeo, el Ryanair, ¿vale? Lleva como, bueno, pues 66.000 litros de combustible, ¿sí? Esa energía transformada en baterías son 1.600 toneladas. Es decir, es obvio que no se puede hacer un avión que pesa, no, perdón, son 21 toneladas, que el avión entero pesa 66 toneladas, no puede llevar 1.600 toneladas de extra. Y aunque la eficiencia fuera el doble, sigue siendo 700 toneladas. O sea, los ratios los ratios energéticos o de densidad energética de una batería no es que estén lejos de los necesarios en densidad de energía para un sector aéreo, es que están en otro orden de magnitud, punto. Que las baterías no tendrían que mejorar un poco. Tendríamos que inventar baterías que un coche funcionara con una batería como las de 12 voltios hoy en día. Si eso sucede, que no parece que vaya a suceder, podría ser. Pero en lo que la tecnología que tenemos hoy en día, y aun por mucho que evolucione, no va a haber aviones. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es donde es obvio que hace falta combustibles con densidades energéticas mucho más altas que las baterías. Y la electrificación directa, aunque es mucho más eficiente que el hidrógeno, no es posible, punto. Entonces, si hacemos los mismos números con hidrógeno, pues sí es posible. Cuando digo sí es posible es sí se puede hacer un avión que despegue y vaya a 900 kilómetros por hora de aquí a París con hidrógeno. Porque habrá gente que te dirá, no, sí se pueden hacer aviones eléctricos. Bueno, aviones eléctricos que lleven 200 pasajeros a 900 por hora y vayan de aquí a Moscú, no. Igual se pueden hacer aviones eléctricos que lleven 20 pasajeros, vayan a 400 por hora y hagan 1.500 kilómetros. Eso sí. Es que eso no es lo que nosotros conocemos como aviación comercial hoy en día. Eso son avionetas para la gente, para el común de nosotros que usamos aviones, ¿vale? Con hidrógeno, en teoría es posible, aunque barato no es. Pero bueno, al menos en teoría es posible. Y no estoy diciendo que el hidrógeno vaya a ser el futuro de la aviación, que yo tampoco lo creo porque hay otras alternativas, ¿sí? Hay también biocombustibles, hay combustibles sintéticos que están en competencia, ¿no? Pero con esto quiero ilustraros que este es un sector claramente en el que la electrificación directa no es posible. Y por tanto hay que ver otras opciones. Y el hidrógeno es una de las opciones, ¿vale? Tengo 8 minutos. Luego hay otros factores, por ejemplo en la industria. En la industria tradicionalmente los combustibles se usan para generar temperatura. Temperatura para fundir algo, temperatura para hacer vapor, temperatura para diferentes cosas. Y aquí pongo, valga la redundancia, o sea, calor para diferentes cosas, la temperatura importa. ¿Por qué importa? Porque no es lo mismo que una industria necesite para X proceso combustión A y necesite realmente 200 grados de temperatura que necesite 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tecnologías descarbonizadoras competencia son diferentes. Hoy en día, como los combustibles fósiles son abundantes y disponibles, usamos gas natural que tiene una temperatura de llama, qué sé yo, de 1500 grados para calentar nuestra casa cuando la casa la queremos calentar a 20 grados. ¿Sí? Pero cuando nos ponemos a rascar en esa aplicación concreta y decimos, oye, ¿y si quisiéramos no usar si quisiéramos no usar combustibles fósiles, ¿qué podríamos usar? Nos damos cuenta que la temperatura que queremos en la casa son 20 grados, la de impulsión de los radiadores puede ser 40 o 30 si son tubos por el suelo, y para eso hay cosas que se llaman bombas de calor que son más eficientes incluso que eso. Entonces, ¿el hidrógeno se puede usar para calentar casas? Rotundamente sí, se puede quemar en calderas fácilmente igual que eso. ¿Se va a usar? Bajo mi opinión, rotundamente no. Porque las bombas de calor son una cosa mucho más eficiente y que también viene de origen eléctrico. Ya está hecha la solución. ¿Para qué vas a reinventar la rueda, a poner esfuerzo tecnológico en una dirección en la que ya hay una solución mejor? Y el hidrógeno no parece que vaya a ser mejor en esa línea. Pero conforme vamos aumentando la temperatura, por ejemplo, las bombas de calor es un ejemplo muy claro. Una bomba de calor, corrígeme si me equivoco, pero no creo que haya bombas de calor de más de 250 grados de impulsión. Pues claro, con una bomba de calor es muy eficiente y es muy guay, pero no se puede fundir acero. Ni se puede, no sé, ni se puede doblar una chapa, ni se puede hacer industria petroquímica que requiera reactores de 400 grados, ¿sí? Entonces, conforme va subiendo la temperatura, cada vez se hace más necesario tener una llama, tener algo que combustione, ¿sí?
Y entonces ahí es donde podemos empezar a pensar que quizás el hidrógeno podría tener oportunidades. Porque el hidrógeno en general, la crítica habitual al hidrógeno es que es más ineficiente que las baterías de litio. Y es mucho más ineficiente, no hay discusión, no discutamos eso. Da igual, es mucho más ineficiente. La clave es que el hidrógeno tendrá, en general, oportunidades en aquellos sitios en los que directamente, por muy eficiente que sea la competencia, no puede. Entonces, aquí creo que la siguiente, bueno, no sé si es la siguiente, bueno, creo que hay una transparencia por ahí que pone eficiencia versus eficacia. Siempre hablamos de eficiencia, la eficiencia es importante, la eficiencia es conseguir con menos recursos hacer lo mismo. Claro, pero hay que conseguir hacer lo mismo. A veces hay tecnologías que no lo consiguen hacer, o sea, no tienen la eficacia suficiente, ¿sí? Bueno, y luego hay otros sectores que voy a pasar bastante rápido porque tampoco quiero dejaros tiempo para preguntas, que son sectores que hoy en día ya consumen hidrógeno. O sea, ahora hemos hablado un poco de ese 80% de consumos no eléctricos que se quieren, que se podrían electrificar, y dentro de ese, rascando, podríamos hablar de cuáles tienen mejores, más chance de ser de hidrógeno. Pero luego, aparte de eso, en la sociedad actual, hoy, hay una serie de sectores que ya utilizan hidrógeno como insumo químico. O sea, no utilizan el hidrógeno como un insumo energético, sino utilizan el hidrógeno porque necesitan una molécula de hidrógeno para formar otras moléculas. Y esos consumos, solo esos consumos actuales, representan un 3% del consumo energético mundial. O sea, no son, lo que yo quiero decir es que son sectores de por sí gigantes. O sea, no es despreciable, aunque son 3 tecnologías muy concretas, que estas tecnologías son brutales. La primera es los fertilizantes nitrogenados. Dentro del mundo de los fertilizantes, el principal fertilizante es el nitrogenado, que se hacen en base a amoníaco, y el amoníaco es NH3, y el nitrógeno tenemos aire por todos los lados, con lo cual es fácil de conseguir, con lo cual el insumo principal del amoníaco es hidrógeno. O dicho de otra manera, el insumo principal del principal fertilizante del mundo es únicamente hidrógeno. Imaginaos el volumen que hay de esto. Lo que pasa es que hoy en día es un consumo cautivo. ¿Por qué? Porque hoy en día se saca de gas natural. El gas natural puedes craquearlo y conseguir hidrógeno emitiendo CO2. Entonces, a las fábricas de fertilizantes no entra hidrógeno, no hay un mercado de hidrógeno. Lo que pasa es que las fábricas de fertilizantes compran gas natural e internamente hacen hidrógeno. Entonces, pero consumen, lo que necesitan es hidrógeno. Lo cual podrías generar hidrógeno verde y dárselo a las fábricas de gas natural. La mitad de los proyectos gordos que veis de Iberdrola, etcétera, son de esta tecnología, ¿vale? De hecho, hay muchas alianzas de Iberdrola con Fertiberia. El proceso es así, y hay una parte aquí que coge el gas natural y lo transforma en hidrógeno, pues que esa parte sería, la quitamos y ponemos ahí 2 molinos y un electrolizador, ¿vale? Bueno, 2 molinos no. En algunos proyectos que veréis por ahí, 1.000 millones de euros en molinos. Vale, el otro consumo actual de hidrógeno es el metanol. El metanol es un gran desconocido, pero el metanol, si alguno es de industria química, sabrá que el metanol es un gran insumo. En la página de la Methanol Association Global, no sé qué, pone que es the most produced chemical worldwide. O sea, que es según ellos, el químico más producido. En cualquier caso, supongo que estos venden metanol, pues sí, pero en cualquier caso es muy grande el volumen de metanol que se usa, porque al final se usa para, a ver si sale aquí, sí, se usa para un montón de subproductos, de subproductos de la industria, en plan pinturas, un montón de líquidos que usamos y sólidos en la industria plásticos parten de metanol, ¿vale? Entonces, el metanol también es una combinación de CO2 o CO con hidrógeno y, por tanto, podemos generar hidrógeno verde y capturar monóxido de carbono o CO2 de algún proceso que queme combustibles fósiles hoy en día o biocombustibles y generar metanol verde, ¿vale? Descarbonizando todas estas industrias. También el consumo no es tan grande como el de amoníaco, pero es también muy grande. Y por último, hay un sector que es un poco más polémico, porque al final es como lo que queremos es como acabar, entre comillas, con los combustibles fósiles, y uno de los principales consumidores de hidrógeno hoy en día son los combustibles fósiles. O sea, todos los hidrocarburos se llaman hidrocarburo porque tienen carbono e hidrógeno, hidrocarburo. Entonces, todos los hidrocarburos que nosotros gastamos, todos los combustibles fósiles son una molécula que es CXHX. Hay la versión más simple que es C1H0, que eso es carbón, y hay versiones muy complejas como pues el CH4 es metano, es gas natural, el C8H no sé cuántos es gasolina, el C16 es diésel, bla, 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 bla. Pero todas son CH. Entonces, en una petroquímica, que es una locura como esta en esquema, hay muchas veces
que cuando quieren recombinar esos CDIH les faltan Hs, entonces cogen gas natural, lo transforman en hidrógeno y lo inyectan. Y como quiero dejaros tiempo para preguntas y hacerme un poco de propaganda, os dejo aquí mi LinkedIn por si me queréis seguir, que me sigue bastante gente y hablo de hidrógeno, si os interesa el hidrógeno, y os dejo para preguntas. Un minuto. Gracias. Una pregunta destructiva, por favor. Sí. ¿Hay micro o...? Para allá. No, mi pregunta va por la competencia, digamos, entre el hidrógeno y los combustibles sintéticos. O hay una competencia entre ellos en el campo, por ejemplo, de la aviación o de la automoción, o en realidad se necesita hidrógeno para digamos, generar esos combustibles Claro, es que los combustibles sintéticos son hidrógeno, 100%. Es decir, sí que hay competencia dentro de la aviación, se habla o bien de usar hidrógeno directamente o bien de usar SAF, que es Sustainable Aviation Fuels, que los SAF son un cajón desastre en el que hay biocombustibles y combustibles sintéticos. Los biocombustibles son una molécula bio, un árbol, que transformamos con diferentes procesos para hacer un combustible líquido. Pero los combustibles sintéticos son la síntesis química de hidrocarburos, que son carbono con hidrógeno. O sea, eso es lo mismo que el metanol. Es coger CO2 y hidrógeno verde, porque si no, no van a ser sostenibles, y sintetizarlos y usarlos. Es otra forma de usar hidrógeno, un combustible sintético, nada más. Todos los combustibles sintéticos. Que es más ineficiente en la cadena de valor completa que el hidrógeno, con lo cual sí se plantea usarlos, pero en cosas muy específicas tiene que compensar mucho porque la eficiencia del proceso global energético de generar un combustible sintético es muy baja, y la prueba de eso es que cuando veis noticias de cuánto vale un combustible sintético, vale una pasta. Una pasta, vale 8 euros el litro. Bueno, 8 euros el litro, porque requiere de mucha energía y procesos para hacerlo, porque hay muchos procesos intermedios. Primero hay que generar el hidrógeno y luego generar el combustible fósil. ¿Te he respondido? Vale. Has hablado de las cosas buenas que tiene el hidrógeno, pero me gustaría que hablaras un poco de las cosas malas del hidrógeno. Por ejemplo, la dificultad para almacenarlo, la dificultad para transportarlo, la dificultad para usarlo, la peligrosidad del hidrógeno en aplicaciones de andar por casa, ese tipo de cosas. Vale. No he hablado de las cosas buenas porque la principal cosa mala no es ninguna de esas, es la eficiencia. O sea, el principal talón de Aquiles del hidrógeno no es ninguno de esos también son talones de Aquiles, pero el principal es la eficiencia, y eso sí que es, hay que decirlo claro, es muy eficiente y hay que usarlo donde sea estrictamente necesario. Sí, la operación del gas, el hidrógeno es la molécula más pequeña del universo, de hecho, y por tanto es la más difícil de almacenar, es la más difícil de contener a presión en las juntas, y son dificultades bastante altas. A nivel seguridad no tanta como parece, eso sí que yo no le veo tanto problema en la seguridad, porque es un gas muy, muy ligero, que es 14 veces más ligero que el aire, y por tanto si aquí liberamos hidrógeno lo que hace es irse hacia arriba, ¿no? Entonces sí que tiene ciertos problemas de seguridad, pero siempre y cuando planteemos las instalaciones en términos generales al aire libre, la seguridad es bastante buena, al aire libre. Dentro de una vivienda habría que verlo. Pero como dentro de una vivienda no tiene ninguna aplicación, porque calderas no va a haber, tampoco hay mucho problema en eso, ¿no? Y sí, claro, todo eso hay que tratarlo con cuidado y diseñar los proyectos correctamente. Yo no soy nada partidario, por ejemplo, de proyectos que plantean generar hidrógeno en un sitio y transportarlo 1000 kilómetros. Porque, como tú dices y bien dices, transportar hidrógeno es algo muy complicado y muy energéticamente intensivo, porque al final en un contenedor de 40 pies de hidrógeno cabe 1 tonelada. O sea, tú llevas, no sé cuánto pesa el contenedor, 30 toneladas para llevar 1 tonelada de combustible. Eso lo puedes hacer, pero si lo haces por sistema, 1000 kilómetros todos los días, claro, estás mermando mucho la eficiencia global, que al final es lo importante del proceso. Entonces, yo soy partidario de que los proyectos de hidrógeno, o sea, que hay dos grandes tendencias en el hidrógeno, ¿no? La tendencia internacionalista, que quiere que Chile fabrique hidrógeno y lo mande en barcos aquí y aquí lo consumamos, que no deja de ser replicar el modelo actual, y es bastante absurdo replicar el modelo actual con una nueva tecnología que permite, que encima tiene bastantes carencias para hacer eso.
Y el modelo que yo personalmente defiendo es el consumo local. La oportunidad del hidrógeno es más el autogenerarlo muy cerca del consumo para almacenarlo lo mínimo, porque es complicado, y para transportarlo lo mínimo, porque es complicado. O sea, si tú vas a hacerte una hidrogenera con camiones, como algunos por aquí hacen, del fondo norte, pues lo suyo es no traerte el hidrógeno, o sea, salir de la dinámica de Repsol, de comprar el hidrógeno, no. La oportunidad que tienes es, oye, yo soy una empresa logística, me genero yo el hidrógeno. Y entonces ni lo transporto ni lo almaceno, o lo almaceno y lo transporto lo mínimo en el rato que estoy hasta que lo meto a mi camión. Y ahí muchas de esas problemáticas se solventan por puro diseño de proyecto. ¿Te he respondido más o menos? Muchas gracias.